Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén. Es irónico como los del Sanedrín quería hacer ver a Jesús como un falso Mesías y al mismo tiempo ellos iban en pos de él. Normalmente los líderes deben de sacar a los falsos profetas de en medio de la iglesia, pero vemos como estos líderes religiosos no quería tratar con farsa enseñanza sino torcer la percepción de la gente acerca de Jesús. Estaban en una lucha por buscar alguna pequeña cosa que condene al Hijo de Dios. Esa es la herramienta de Satanás, él es el acusador que está día y noche buscando algo mínimo para presentar ante Dios. Por eso es muy importante que el cristiano esté día y noche buscando continuamente la gracia de Dios en su vida. Porque a diferencia de Jesús nosotros sí somos culpables de todas las transgresiones que se nos acusa. Pero es gracias a la justificación que Dios nos da a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz que somos declarados justos para vivir una vida en santidad. Este grupo de judíos viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Cuando se habla de manos no lavadas se refiere a una tradición que tenían los rabinos en ese entonces, no estaba ligado a la ley de Moisés ni era por higiene, era más bien una copia al mandato que el Señor le había dado a los sacerdotes. De lavarse las manos antes de ofrecer su cultos a Dios para representar la pureza que debían de tener, pero los ancianos lo practicaban porque pensaba que las manos podían contraer impureza espiritual al tocar objetos impuros, y que esta impureza se transfería a la comida y finalmente, a la persona. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El hecho de que los fariseos criticaron a los discípulos y no directamente a él sugiere que Jesús sí seguía el ritual en ocasiones, pero no lo imponía a sus discípulos. Aunque el lavado de manos no era un mandamiento bíblico, Jesús como judío piadoso, podría haberlo practicado en ciertos contextos por sensibilidad cultural o para evitar ofensas innecesarias. Sin mandarlo obligatoriamente a los demás, aquí entra la frase de Pablo, me he hecho todo para todos a fin de salvar a algunos. Jesús no rechazaba las tradiciones culturales si no contradecían la voluntad de Dios. Es fácil para nosotros el pensar que estos líderes religiosos eran necios por su énfasis en tradiciones como estas, pero no sabemos con qué sutileza estas cosas emergen y qué tan espirituales parecen ser, especialmente en el inicio. Muchos rituales y tradiciones parecen que están cimentados en una lógica espiritual que no se puede hundir. ¿No quiere Dios que le honremos en cada cosa que hacemos? ¿No mandó Dios a los sacerdotes que se lavaran sus manos antes de que le sirvieran? ¿No debería cualquier seguidor fiel de Dios tener la misma devoción que estos sacerdotes? ¿No dice Dios, quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Cuando las preguntas se ponen de esta manera, es fácil decir, sí, hasta que hayas estado de acuerdo con la lógica de apoyar la tradición. Pero si al final tienes la palabra del hombre, el ritual del hombre, que tiene el mismo peso que la palabra de Dios, entonces tu lógica espiritual no importa. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús los llamó hipócritas, porque su religión era una representación teatral sin sustancia. Mientras exigían tradiciones humanas, descuidaban la justicia, no defendían a los oprimidos, la misericordia, condenaban a quienes no cumplían sus reglas, la fe auténtica. Su corazón estaba lejos de Dios. Al enfocarse en lo trivial excluían a los marginados y creaban barreras innecesarias para acercarse a Dios, algo que Jesús denunció. Caemos en el mismo error al juzgar a otros bajo nuestra percepción por estilos de adoración diferentes a la nuestra, vestimenta que no nos agrada, o prácticas culturales diferentes, en lugar de practicar la esencia que Cristo nos manda. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. En el Antiguo Testamento el corbán era una ofrenda voluntaria dedicada al servicio del templo, era una expresión de devoción pero no anulaba obligaciones éticas como el cuidado de la familia. Los fariseos habían creado una tradición que permitía a alguien declarar sus bienes como dedicados a Dios, incluso si la ofrenda no se entregaba de inmediato al templo. Bajo esta excusa religiosa, los hijos eludían su deber de cuidar a sus familiares. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en el que le pueda contaminar, pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre. Todo lo que existe fue hecho por y para Dios y cuando hubo terminado de hacer todo vio Dios que era bueno en gran manera, lo único sucio que hay en la tierra es el ser humano. El ser humano es quien contamina la creación, es quien peca contra Dios, y es quien se debe de lavar con la sangre de Cristo para ser limpio.
Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre, de la abundancia del corazón habla la boca si el corazón está lleno de odio. La boca hablará con amargura si está lleno de amor la boca expresa bondad. Un consejo popular cuando las personas no puedes decidir es la frase confía en tu corazón. La Biblia enseña que el corazón es engañoso, escucharlo es un acto egoísta, más bien hay que pedir consejo a Dios y pedirle que renueve nuestro corazón a uno que le agrade. Tener un corazón agradable a Dios no significa no tener una lucha interna para hacer lo malo o lo bueno. Hay que recordar que mientras vivamos en un cuerpo corruptible por el pecado esa tarea será imposible. Tener un corazón que agrade a Dios es reconocer a Dios como dueño de nuestra vida y rendirnos a hacer su voluntad. La Biblia resalta el corazón de David como uno conforme al corazón de Dios, pero su vida estaba llena de fracasos y consecuencias graves por sus hechos. Pero lo importante que Dios quiere es que cuando fallemos vengamos ante Él sinceramente reconociendo nuestro error para que Él pueda restaurarnos. Aprendamos de estos versículos que hablan a nuestra vida y hagamos lo que Dios quiere que pongamos en práctica. A diferenciar entre tradición y mandamientos, a respetar las culturas ajenas que no afecten lo espiritual, a no juzgar porque nuestro hermano no adora como nosotros o no hace lo que nosotros creemos correcto, a tener un corazón conforme al corazón de Dios.